Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Muy buena la infografía que ha hecho usted sobre los cuartos de final de nuestro torneo gastronómico. Muchas gracias, don Luis. Hay que decir que yo sí estoy a favor de la encuesta, porque da mucho juego, don Luis. Y además ha servido para buscar los platos de cada zona, recordar qué platos es de cada sitio de España. No sé, yo sí estoy a favor, don Luis. Bueno, vamos a ver qué pasa en las semifinales. Pero antes, vamos con las noticias de las 7:30. Según un informe de la Fiscalía General del Estado consultado por La Gaceta, en 2024 solo se solicitaron 294 internamientos en centros de internamiento de extranjeros, conocidos como CIE. Estos centros, destinados a preparar la expulsión administrativa de inmigrantes en situación irregular, registraron apenas 156 solicitudes efectivas, lo que equivale al 0,5% de las entradas ilegales detectadas durante el año. La cifra refleja, según el documento, una evidente falta de voluntad del gobierno para ejecutar expulsiones de manera efectiva. El informe subraya que el internamiento en CIE no se aplica de forma generalizada a todos los inmigrantes en situación ilegal, sino que se ha convertido en una medida residual limitada en gran parte a aquellos con procesos penales abiertos. Asimismo, la Fiscalía alerta de serias deficiencias en el sistema de expulsiones sustitutivas en el ámbito penal. Estas deberían aplicarse a extranjeros condenados por delitos en España, ya hubieran entrado de forma legal o ilegal como alternativa a la prisión. Sin embargo, los fiscales denuncian un mecanismo plagado de trabas que lo vuelve ineficaz en muchos casos, favoreciendo la impunidad y dificultando el control migratorio. Vamos, que aquí entra alguien, se pone a cometer delitos, se decreta su expulsión, resulta que como no está confinado en ninguna parte, no hay manera de localizarlo, vuelve a cometer más delitos, lo vuelven a detener, entonces resulta que no debe de estar el sistema informático informado de que el señor tiene pendientes órdenes de expulsión, así que lo vuelven a dejar en la calle, en vez de meterlo en un CIE o en algún otro sitio. Pues estupendo. Qué bien. Oiga, lo que funciona estupendamente es Hacienda. De cara a cobrarle a la gente lo que tiene que pagar de impuestos, ahí no falla nunca. Es más, se exceden en su celo y le inspeccionan a un montón de gente que luego en los tribunales les gana, pero mientras tanto les han hecho perder el tiempo, el dinero y la paciencia. A Hacienda no se le escapa una. Bueno, salvo si es el hermano de Sánchez, que entonces no detecta que ha puesto su residencia fiscal en el extranjero pese a vivir en España. Pero vamos, dejando aparte las instrucciones directas para que miren para otro lado en ciertos casos que afectan a políticos, Hacienda funciona estupendamente. Pero por alguna extraña razón todos los sistemas policiales, penales, jurídicos, pues no tienen una infraestructura informática adecuada que permita que gente multireincidente con órdenes de expulsión sea expulsada. Así que esa gente campa a sus anchas por España. Pues qué bien. Y la Fiscalía admite el problema. Pues estupendo. Y nadie hace nada para corregirlo. Pues magnífico, hombre. ¿Para qué ponerse a ello? ¿Acaso expulsar a esos inmigrantes multireincidentes va a llenar el bolsillo de alguno de los políticos que tienen que tomar las decisiones? No, pues entonces ¿para qué van a dedicar tiempo a eso pudiéndolo dedicar al trinque? Está claro, cada uno dedica el tiempo a aquello que le da más rentabilidad económica o, no sé, o ideológica o moral. Cada uno es cada uno. Bueno, una noticia que trae hoy The Objective y que yo creo que abre bastante los ojos sobre cómo funcionaba el mecanismo de la trama corrupta del Partido Socialista. Esa trama corrupta donde estaban tantos cuyo número uno era Pedro Sánchez. Escuchen esto. El exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, llegó a justificar ante el partido gastos por un total de 800.000 euros. Así lo revelan a The Objective fuentes de Ferraz, Extremo, que confirma
y que confirman también informaciones judiciales en la causa abierta contra el exministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez. En la sede socialista siempre se mantuvieron ocultas las facturas de Ábalos, pese a las informaciones de este periódico que ya en 2021 apuntaban a gastos de hasta 9.000 euros mensuales. Sin embargo, los nuevos datos elevan esta cifra a casi 27.000 euros al mes durante los últimos 30 meses al frente de la organización del PSOE, triplicando lo publicado entonces. Según fuentes judiciales, este volumen desorbitado de gastos tendría su origen presuntamente en comisiones ilegales pagadas por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Ábalos habría camuflado dichos fondos otorgándoles apariencia legal al presentarlos como gastos de comidas y desplazamientos. De este modo, el partido habría sido utilizado como vehículo para blanquear capitales en la connivencia de los dirigentes socialistas, mientras parte de las cantidades terminaban regresando a Ferraz en forma de donaciones. Ojito. Ábalos presentó al PSOE 800.000 euros de gastos para complementar su salario a lo largo de 30 meses, 20 y pico mil euros al mes. Pero eso quiere decir una cosa, que el dinero de las mordidas no iba a Ábalos. Cuando se hacían concesiones a determinadas empresas o UTEs de obra pública, cuando se hacían concesiones a determinadas empresas comercializadoras de hidrocarburos, cuando se hacían concesiones a determinados proveedores de material sanitario, el dinero no iba a los Ábalos de turno, iba al PSOE. Si no, no tiene sentido esta noticia. ¿Por qué iba Ábalos a presentar facturas al PSOE, salvo para que le dieran su parte de lo que el PSOE había ingresado? Si Ábalos estuviera cobrando él directamente las mordidas, pues entonces no tendría necesidad de que le pagaran por otro lado los gastos, ni tampoco tendría el PSOE con qué pagar esos gastos, ni manera de justificarlo. La manera de blanquear el dinero, parece sugerir esta noticia, era que entraba negro en el partido y entonces luego a partir de ahí se repartía, y para repartirlo pues los beneficiarios tenían que entregar facturas. Por ejemplo, Ábalos, 800.000 euros de gastos en 30 meses. Don Eric Gutiérrez. Exactamente, Luis. 800.000 euros de gastos en 30 meses. 20 y pico mil euros al mes. Más luego aparte su salario como diputado y todas esas cosas. Oiga, pues sale a cuenta esto de ser corrupto. Y ese es el problema de España en estos momentos. Todo el mundo hace cálculos de probabilidades a la hora de tomar decisiones. Y si resulta que por un lado el ser corrupto renta económicamente, ¿qué te pasas? Y por otro lado la probabilidad de ir a la cárcel es cero pelotero, porque ya se encargan los políticos a través de sus jueces controlados de que nunca llegue a ningún lado ninguna causa política, pues oiga, altísima rentabilidad, bajísimo riesgo, pues mejor dedicarse a ser corrupto que invertir en bolsa, ¿no? Bueno, todo tiene premio en España siempre y cuando vaya contra España. El gobierno premia al País Vasco con un 17% de la red nacional de transporte eléctrico. El gobierno ha concedido al País Vasco un cupo eléctrico del 17% en la futura capacidad de la red de transporte, un reparto que garantiza a esta comunidad unos 4,8 gigavatios de los 27,7 previstos para toda España en el marco de la nueva planificación energética. Según ha reconocido el propio Ejecutivo vasco, esta cifra podría incluso aumentar, lo que permitiría a la región disponer de un 40% más de potencia eléctrica de aquí a 2030 para apuntalar su tejido industrial. De acuerdo con The Objective, el gobierno vasco justifica este cupo en su histórico peso industrial y en la saturación de los nudos eléctricos actuales. Sin embargo, el privilegio ha generado malestar en otras comunidades inmersas también en planes de reindustrialización que ven con recelo el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transición Ecológica y la Consejería de Industria vasca. La polémica se agrava porque 24 provincias, casi la mitad del total, tienen ya sus redes saturadas por encima del 90%, lo que limita de forma significativa su capacidad de acceso a la futura potencia eléctrica. Pues ya saben ustedes que no pongas el aire acondicionado tan fuerte, que hay que ahorrar energía.
que no gastes diésel porque hay que ahorrar energía, que si puedes coja la bicicleta porque hay que ahorrar energía, porque la energía hace falta para dársela al País Vasco para que su industria disponga de la suficiente energía. El País Vasco representa aproximadamente el 6% del PIB nacional y le van a dar el 17% de la energía que va a transportar la nueva red de transporte eléctrico, es decir, 3 veces más de lo que le correspondería. Ya. En Extremadura cierran la central nuclear de Almaraz porque es que hay que cuidar al planeta, pero al País Vasco le van a incrementar un 40% la disponibilidad de energía. Ya. ¿Ven ustedes lo que sucede? Estamos en una estrategia de empobrecimiento deliberado de Occidente, en beneficio de China, por supuesto, pero además complicada con cosas locales, donde resulta que todos tenemos que ajustarnos el cinturón energético, porque China tiene que sobrepasarnos económicamente, pero hay algunos que dicen, no, yo no me ajusto el cinturón, yo quiero incluso más energía para mi industria. Ejemplo, País Vasco, y Cataluña pasará lo mismo. Me pregunto si en Cataluña se va a cerrar también la central nuclear o solo va a ser la de Extremadura. Al final resulta que la parte de empobrecimiento que nos corresponde a los españoles, encima la vamos a pagar todos los españoles que no sean vascos y catalanes. Igual que pasa con el reparto de menas. Pues, hombre, está muy bien. Ser occidental hoy en día es malo porque Occidente está gobernado, salvo Estados Unidos y algún país más, por gente empeñada en arruinarlo. Pero ya, ser español y no vasco o catalán es doble ruina, porque tenemos que pagar nuestra cuota de empobrecimiento y además la de vascos y catalanes. Pues estupendo, muy bien. Bueno, otra muerte debida a la incompetencia y al sectarismo ideológico de este gobierno. Ya saben ustedes lo que pasó con las pulseras, ¿no? Bueno, pues escuchen. En diciembre de 2024, una mujer española de 30 años fue asesinada por su expareja, pese a que este tenía una orden de alejamiento y portaba una pulsera telemática que no se activó al acercarse a ella. El crimen se enmarca en el periodo en el que el sistema de protección a víctimas de violencia de género registró graves fallos, según recoge la memoria anual 2024 de la Fiscalía General del Estado. Según ha publicado El Debate, el asesinato tuvo lugar dentro de un coche donde el agresor acuchilló a la víctima tras sufrir ambos un accidente de tráfico, todo ello en presencia de su hija menor. Fuentes policiales confirmaron que el hombre acumulaba denuncias por malos tratos y que, a pesar de las medidas judiciales impuestas, el dispositivo no funcionó al momento decisivo. Un mes antes, en noviembre de 2024, había sido detenido por violencia de género poco después de salir de prisión. Entonces se le impuso la orden de alejamiento y el uso de la pulsera. El caso ha revivado la polémica por las deficiencias del sistema de detección de quebrantamientos a través de estos dispositivos, adquiridos por el Ministerio de Igualdad en 2023 y cuyos datos se han perdido, según denunció la Fiscalía. Bueno, están saliendo informaciones absolutamente estupefacientes. El proveedor anterior de las pulseras era israelí y algún medio de comunicación ha publicado que esa fue la razón por la que en tiempos de Irene Montero se decidió cambiar de proveedor de pulseras. Se sustituyeron las pulseras por otras que eran 10 veces más baratas, vamos, las pulseras de todo a 100, y que resulta que no funcionaban y encima no sé cómo se gestionaría el contrato, pero en el traspaso de un sistema a otro se perdieron todos los datos anteriores a marzo de 2004, creo que era. Resulta que el gobierno está negando por activa y por pasiva que el haber... Bueno, primero negaron que hubiera habido fallos con las pulseras, pero es que la memoria de la Fiscalía lo recoge y los jueces están denunciando que han avisado en numerosas ocasiones al Ministerio de Igualdad, están fallando estas pulseras. Primero lo negaron, pero ante la evidencia de las denuncias públicas, pues han tenido que reconocer que sí,
Y entonces pasan la ministra de Igualdad y el ministro Bolaños a decir que bueno, pero que eso no ha resultado en ningún momento en ninguna rebaja de condenas, ni han salido los jueces a desmentirlo. Han tenido que archivar causas contra maltratadores que habían roto la orden de alejamiento, porque resulta que, por ejemplo, pues han perdido los datos correspondientes. Entonces, como eso tampoco, esa mentira tampoco ha valido, entonces salen Bolaños y la ministra de Igualdad a decir, bueno, pero que no es verdad que eso haya redundado en que haya muerto ninguna mujer. Toma, caso de mujer muerta en diciembre de 2024, cuyo maltratador resulta que tenía orden de alejamiento y se pudo acercar a su víctima hasta matarla sin que en ningún momento saltara la alarma. Todo esto por quitarle a una empresa israelí el contrato. ¿O todo esto por ahorrarse unas pesetas? ¿O por ambas cosas mezcladas? De nuevo el sectarismo ideológico y la incompetencia se aunan, como pasó con la Dana, como pasó con los incendios, como pasó con el apagón, y tenemos ya al menos una muerta. Seguimos sin que nadie pague por la Dana en el gobierno. No sé, el otro día estuvo declarando el de la Confederación Hidrográfica del Júcar y sus declaraciones pues no fueron muy bien para el gobierno, porque resulta que reconoció que no había avisado de lo que pasaba en el pollo, a pesar de tener los datos. No se le ocurrió al pobre hombre avisar. Vaya hombre. Vamos a ver qué hace la jueza de la Dana. Yo qué sé, hará que desaparezca la declaración de la parte papeles interesantes y lo archivará en cosas a no tener en cuenta. Me parece que hay material de sobra para empezar ya a enjuiciar a la gente que dependía del Ministerio de Transición Ecológica. Pero, en la Dana no ha pagado nadie. Los incendios no ha pagado nadie. El apagón, seguimos esperando a que algún juez se digne a imputar por homicidio imprudente a quienes decidieron elevar la proporción de renovables más allá de lo que la red admitía. ¿Y ahora? ¿Va alguien a pagar por esta muerte? ¿Quién va a pagar? ¿Ese Bolaños que negaba que hubiera habido ninguna consecuencia fatal de lo de las pulseras? ¿La ministra de Igualdad que negaba inicialmente ningún problema y que no hizo nada a pesar de que se le avisó reiteradamente por instancias judiciales de que las pulseras no funcionaban? ¿O pagará Irene Montero, que fue, parece ser, quien tomó la decisión de que había que cambiar al proveedor israelí por otro de todo a 100? ¿Alguien va a pagar por esta muerte? ¿O de nuevo la justicia no va a hacer nada? Porque, en fin, no sé, resulta tristísimo el espectáculo de ver cómo aquí pasa el tiempo y nunca nadie del gobierno de Sánchez paga por sus incompetencias, a pesar incluso de resultar en muertes. La justicia que protege al poder no es justicia, queridos jueces, y no están quedando ustedes excesivamente bien en todo lo que respecta a la labor de control de la clase política y especialmente de quienes ostentan responsabilidades de gobierno. Bueno, hablábamos del apagón. Al menos 12 personas murieron, que tengamos constatadas a través de los medios de comunicación, por el apagón en España. Pero las gráficas de mortalidad que elabora la Universidad Carlos III apuntan a 150 muertes adicionales en los 2 días siguientes al apagón, por encima de las esperadas en esa fecha del año. Con lo cual podemos estar hablando de mucha gente. Pero hay al menos una buena noticia. Al menos no nos encarcelan a los que denunciamos lo del apagón. Por lo menos todavía, aunque probablemente todo se andará. En Cuba nos llevan adelanto. La dictadura cubana acaba de condenar a 15 opositores por protestar contra los apagones. Escuchen.
El régimen cubano ha condenado a unos 15 opositores a penas de hasta 9 años de prisión por participar en las protestas del año pasado contra los prolongados apagones eléctricos y la crisis alimentaria que golpea a la isla. Según informó el Tribunal Supremo Popular, 8 de los acusados recibieron condenas de entre 6 años y 9 años de cárcel. 5 fueron sentenciados a penas de entre 3 y 5 años y 2 deberán cumplir trabajos correccionales sin internamiento. Entre los delitos atribuidos figuran desórdenes públicos, atentado, resistencia, desacato, desobediencia e instigación a delinquir. Los apagones siguen siendo una constante en Cuba, llegando a prolongarse hasta 15 horas seguidas. En 2024 esta situación desató fuertes manifestaciones en ciudades como Santiago de Cuba, Bayamo y Santa Marta. Se calcula que al menos 180 disidentes han sido detenidos desde 2022 hasta la fecha por participar en protestas contra los cortes de electricidad. Se calcula que 180 disidentes han sido detenidos. ¿Y qué es un disidente? Pues todo aquel que protesta contra el régimen. Hay una manifestación para protestar contra los apagones continuos que sufre la isla, entonces como se te ocurra asistir, pues ya eres un disidente. Y lo más probable es que te detengan. Y a 15 de esos manifestantes pues los acaban de condenar a penas de bastantes años de cárcel por protestar contra los apagones. Esto son las dictaduras comunistas. Esto es el régimen al que sigue apoyando la Unión Europea. Unión Europea dirigida por el Partido Socialista y por el Partido Popular. A la limón gobiernan en coalición en Bruselas. Dictadura cubana que muchos llevan pidiendo que se la aísle y se la asfixie económicamente, y lejos de eso, pues la Unión Europea sigue respaldando a Cuba y a la Venezuela, que se encarga o se encargaba de alimentar económicamente a Cuba. Cuando se habla de Cuba, enseguida sale el atontado de turno a decir que esto es por el bloqueo americano. No hay ningún bloqueo americano. Y si lo hubiera, desde luego, lo que no hay es bloqueo con el resto del mundo. Hay muchos países que no comercian con Estados Unidos y los países que lo hacen, a ninguno se le pone una pistola en la cabeza. Usted comercia si quiere vende a Estados Unidos, si quiere compra de Estados Unidos, y si no, tiene el resto del mundo para vender y comprar. De hecho, pues, en fin, aquí los europeos viajan a Cuba todo el día a aprovechar, pues algunos de ellos, las facilidades para el encuentro sexual allí. No quiero preguntar la edad de los encontrados o encontradas. Y nadie les impide viajar allí. Y de hecho, pues se compran productos cubanos sin ningún problema. Y de hecho, la dictadura cubana tiene el apoyo económico, tenía el de Venezuela, y tiene el apoyo económico y las subvenciones de la Unión Europea, que se niega a aplicar sanciones económicas a quienes oprimen a su pueblo desde hace ya más de 7 décadas. Y a pesar de eso, pues en Cuba los apagones son diarios, no funciona nada. Pasa como en Venezuela, donde te encuentras con que Venezuela es la mayor reserva petrolífera del mundo y sin embargo la industria petrolífera venezolana está destrozada y la producción es hoy un orden de magnitud menor que lo era antes de que llegara el chavismo. ¿Por qué? Pues porque nada funciona en los regímenes comunistas, nada funciona cuando perfectos y letrados canallas llegan al poder, acaban con la libertad, acaban con todos aquellos que puedan tener ganas de emprender algo y se dedican a colocar a perfectos incompetentes, siempre y cuando sean suficientemente canallas, en los puestos de mando de todo, desde las empresas públicas hasta los organismos de los ministerios. Al final nada funciona, solo se puede mantener a la gente callada mediante la represión, y como es una dictadura de izquierdas, pues esa represión cuenta con el silencio cómplice de toda la izquierda progre occidental y la derecha asimilada a progre.
Y ahí siguen los cubanos soportando la dictadura, la miseria, la opresión, la falta de libertades. Y bueno, pues a ver si cae de una vez Maduro en Venezuela y empieza el efecto dominó, que ya va siendo hora de liberar a los países hispanoamericanos de toda la basura progre que les ha mantenido bajo la bota durante tanto tiempo. Bueno, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz lunes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en Gaceta.es nos hacemos eco de todo lo que ocurrió ayer en el funeral en State Farm de Glendale, Arizona, de Charlie Kirk. Allí pues estuvo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que el asesinato de Charlie Kirk fue un ataque contra toda la nación, que ahora es un mártir de la libertad estadounidense. Y también contamos lo que dijo su mujer y ahora también presidenta de Turning Point, Erika Kirk, quien aseguró que perdonaba al asesino porque es lo que hizo Cristo y lo que Charlie habría hecho. Seguimos pendientes también del asesinato de cristianos, del genocidio de cristianos que continúa en África. Un joven sacerdote nigeriano ha sido asesinado por un grupo de islamistas mientras conducía su coche. Recomiendo como siempre las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos ahora mismo en Gaceta.es. Gracias y feliz lunes para todos.